Luego de haber visto nuestro video Introducción a la Lógica, logramos dilucidar la pregunta ¿qué es la lógica? Y logramos aprender en el video tutorial que la lógica es una de las ramas de la filosofía que se dedica a estudiar el pensamiento y lo puede estudiar desde el punto de vista de su estructura o desde el punto de vista de su desarrollo. Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a desarrollar en el curso de lógica. Y para eso traemos el siguiente programa. El curso de lógica lo vamos a dividir en 3 unidades. La unidad número 1 va a desarrollar los aspectos generales de la lógica y se va a dedicar al estudio de la historia y el desarrollo de la lógica y cuáles son las subdivisiones que tiene la lógica. La unidad número 2 vamos a evaluar y vamos a estudiar a la lógica formal. Vamos a ver que la lógica formal estudia la estructura del pensamiento a través de los conceptos, juicios y razonamientos. Y luego vamos a llegar a la unidad número 3, que va a ser contenido en nuestro examen final, que es la lógica dialéctica, que va a estudiar el desarrollo de ese pensamiento. Pero la pregunta es, ¿cuál será la evaluación o cómo será la ponderación del curso de lógica? Pues el curso de lógica lo vamos a dividir en una zona total de 70 puntos y un examen final de 30 puntos para hacer 100 puntos. La zona se subdividirá de la siguiente manera. Un primer examen parcial de 20 puntos que está sujeto de la primera unidad aparte de la segunda unidad. Nuestro segundo examen parcial de la segunda unidad de 20 puntos y vamos a tener diversas actividades durante el desarrollo del semestre con una ponderación de 15 puntos, además de laboratorios que nos sumarán 15 puntos para hacer un total de 70 puntos de zona, y nuestro examen final de 30 puntos nos llevarán a los 100 puntos de zona. Así que vamos con el curso de lógica formal y vamos con el pensamiento. El interés por esclarecer científicamente las formas lógicas del pensamiento se manifiestan desde que nace la ciencia. La lógica surge y se desarrolla en el crisol de la filosofía y es considerada como parte de la teoría del conocimiento. Veamos entonces la evolución histórica de la lógica en el transcurso del tiempo. Y fue Demócrito, hacia los años 460 a.C., en la antigua Grecia, quien inició las investigaciones científicas en el terreno de la lógica. Fundador de la teoría atomística, estudió los problemas de la inducción en la analogía y en la hipótesis, así como en la definición de los conceptos. Platón, hacia los años 427 antes de nuestra era, hallamos intentos de clasificación de las categorías, las ideas, así como un ensayo de formulación de algunas leyes lógicas. En sus teorías lógicas, Platón se manifestó en contra de la corriente materialista, de la filosofía y de la lógica defendida por Demócrito. Aristóteles, cuyos trabajos son considerados con plena razón como el punto culminante de la filosofía antigua, estudió los problemas esenciales de la lógica. Los escritos de Aristóteles sobre la lógica fueron agrupados por sus comentadores bajo la denominación de órgano o instrumento del conocimiento. Los nominalistas representan las tendencias materialistas de la filosofía medieval. Llevaron a cabo una obra hasta cierto punto positiva. ¿Por qué? Porque lucharon en contra del imperio absoluto de la escolástica idealista, con lo cual prepararon el terreno para el renacimiento del materialismo en los siglos subsiguientes. Francisco Bacon, fundador del materialismo y de las ciencias experimentales, se oponía a la lógica de Aristóteles deformada por la escolástica medieval y por haber dejado de ser, en la interpretación de los escolásticos, un instrumento de cognición. Leibniz estudió los problemas de la lógica en relación con las matemáticas y la demostración matemática. Leibniz aplica la lógica al método matemático e intenta dar a una ciencia la estructura de un cálculo matemático. Engel, desde el punto de vista de la dialéctica idealista, critica detenidamente el formalismo kantiano, sin dejar al margen los problemas de la lógica, y se manifiesta rotundamente en contra del intento de proclamar a las leyes de la lógica formal como un método universal del conocimiento. Y la lógica dialéctica es formulada científicamente por Carlos Marx y Federico Engel, quienes indicaron que toda la evolución se producía a través de contrarios. Y es así como tenemos la historia de la lógica
y el desarrollo de la misma. Pensamiento, capacidad que tiene el ser humano a través del proceso de cognición que le permiten integrar juicios y conceptos. Veamos algunos puntos importantes sobre el pensamiento. 1. Capacidad de pensar amplia y enormemente que tiene el ser humano de su realidad objetiva. 2. Recordemos que el pensamiento es la esfera de posibilidades de la conducta humana, que le permite al ser humano resolver inconvenientes o problemas que se le logre presentar. Todos los actos complejos de aprendizaje simplifican el pensamiento porque lo vuelven más dinámico y lo vuelven mucho más ágil. El pensamiento es una fórmula peculiar de acción, porque el ser humano, cuando tiene problemas, utiliza el pensamiento para darles una solución y genera un proceso de cognición de su realidad a través de conceptos. Y esos conceptos se van a reflejar de una manera inmediata. Inmediata es algo que está separado por una tercera cosa que no lo permite de estar de una forma inmediata. Recordemos que la cognición es la capacidad que tiene el ser humano para poder percibir a través de los sentidos, ¿sí? Y así es como tenemos un resumen de lo que es el pensamiento. Luego de haber visto la evolución histórica de la lógica y de aprender un poco sobre el pensamiento, no olvidemos la diferencia entre el pensar y el pensamiento. El pensar es algo biológico que trae el ser humano al nacer y el pensamiento está relacionado con la realidad objetiva, proceso que viene del proceso de cognición. El pensar es algo innato que trae el ser humano y es parte de su estructura, y el pensamiento está condicionado a las leyes del devenir social. Recordemos que en el pensamiento hay 3 elementos muy importantes que debemos de tener en cuenta. Primero, los rasgos del pensamiento. Segundo, los grados del conocimiento. Y tercero, las formas del pensamiento. El primer rasgo del pensamiento es el proceso generalizado del conocimiento. Y el proceso generalizado no es más que las características más elementales y comunes de los objetos, pero no nos permiten diferenciar de un objeto con otro objeto. Luego tenemos el reflejo de la realidad objetiva. La teoría materialista del reflejo nos manifiesta que el conocimiento es la imagen del mundo que nos rodea, y son esas representaciones que nosotros obtenemos producto de la realidad objetiva. Luego, recordemos que el pensamiento está estrechamente ligado al lenguaje. Cuando hablamos que el pensamiento está estrechamente ligado al lenguaje, el lenguaje es la envoltura material del pensamiento. Esa envoltura material del pensamiento nos permite expresar el pensamiento de una forma verbal, escrita o por señas. Luego decimos que el pensamiento se reproduce de manera mediata. Cuando hablamos de mediato es que está junto o al lado de algo, pero está separado por una tercera cosa. Así es como se produce el pensamiento. Las sensaciones son inmediatas porque están junto o al lado de ellas, pero el pensamiento lleva un proceso y por eso se convierte de una forma inmediata. Grados del conocimiento. Los grados del conocimiento los vamos a dividir en 2. El grado sensorial, que son las propiedades externas del objeto y se producen de forma inmediata. El grado sensorial lo vamos a dividir en las sensaciones, que es todo lo que el ser humano capta de la realidad producto de los sentidos, en las percepciones, que es la unión de 2 o más sensaciones, y en las representaciones, que son aquellas imágenes que somos capaces de llevar al cerebro. El grado lógico son los aspectos internos del objeto y nos permite conocer la esencia de cada uno de los objetos. El grado lógico lo vamos a dividir en conceptos, en juicios y en razonamientos. Principales formas del pensamiento. Los elementos del grado lógico integran las formas del pensamiento. Los conceptos son las características generales de los objetos que nos permiten diferenciarlo de un objeto o de otro que le es parecido o similar. El juicio es la capacidad que tenemos de emitir una afirmación o una negación acerca de los objetos. Y el razonamiento es un nuevo conocimiento que obtenemos a partir de los juicios emitidos. Recordemos que este es un resumen del primer capítulo.
y sobre todo que los videotutoriales no sustituyen a las clases magistrales. Gracias por la atención prestada a este videotutorial. Recuerden asistir a sus clases virtuales, sacar resúmenes de su libro y de las diapositivas presentadas en clase. Síguenos en Facebook o a través de nuestro canal de YouTube o escríbenos a nuestra dirección garcia.oscarharoldo@gmail.com.